señor. Siguiente invitado, don Fabricio Betancourt. Por favor, preséntelo usted e inicie la entrevista. Muy bien, sí, contamos con Fabricio Betancourt, se nos está observando. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Él es experto en estrategias de campañas electorales, digitales y políticas. Buenos días, bienvenido al diálogo de Radio 99, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos desde Quito. Gracias, Fabricio. Sin duda uno de los temas coyunturales en lo que son las elecciones del próximo año es la cantidad de candidatos a la presidencia de la República. Algo que ha estado en la narrativa, evidentemente, de los ciudadanos, o esta narrativa que se construye en torno a cada proceso electoral es particularmente la cantidad de candidatos. Esa es una, evidentemente, uno puede decir, se está dispersando el voto. Yo discrepo un poquito de eso, porque evidentemente cuando tienes tantos candidatos, porcentajes tan mínimos como el 1%, el 0 punto pico por ciento, es lo que realmente suelen sacar la mayoría de esos candidatos. La población tiende así a polarizar entre 2 o 3, máximo 4. ¿Cuál es su lectura de este momento donde hay 17 candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia de la República? Bueno, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que, como todo partido de fútbol, en un partido de fútbol existe una cancha. Y cuando sale el balón, puede ser debido a una falta del jugador o puede ser debido a que el jugador lo hizo a propósito para salvar un posible gol. ¿Sí? Entonces, en el campo electoral, todo este tipo de reglas hacen un sistema, y cuando este sistema en el que juegan los políticos está en cierto modo corrompido y está corroído, normalmente tiende a ocurrir estas fallas en la democracia y suelen reproducirse porque después de aprenderlas en el primer tiempo, en el segundo tiempo las reproducen todavía con mucho más fuerza. Esto quiere decir que no se han hecho los cambios que tuvieron que haberse hecho en el sistema electoral. Primero, establecer cambios como las fechas en las cuales se puedan establecer alianzas. En Colombia se lo hace, por ejemplo, hasta un mes antes de las elecciones, no durante 13 días. Segundo, la afiliación de los candidatos. Es fundamental que los candidatos al menos tengan algún tipo de tiempo o duración en las filas del partido político para que no exista lo que se conoce como vestirse nuevamente o travestismo político, ¿no? También otra serie de factores, por ejemplo, del pago que se les da a los partidos electorales. Yo he trabajado en Colombia y normalmente ahí exigen una garantía del banco y les pagan después de que obtuvieron los votos. Sí, se lo reembolsan el dinero. Entonces, una serie de elementos que no se han ido reformando y que continúan todavía haciendo que nuestro sistema sea perverso y que permita este tipo de mayorías que no son representativas, que no son legítimas y no constituyen lo que es parte de la representación ciudadana, sino más bien constituyen una tergiversación de lo que podemos entender como democracia para que de la primera vuelta llegue los dos mejores a la segunda vuelta. Eso implica un desgaste innecesario de un electorado que busca escoger una mejor opción, y tener tantas opciones o alternativas también es como que, de cierta forma, porque vamos a ser realistas, la mayoría de los electores en este país, particularmente creo yo, no se fijan tanto en los planes de gobierno, sino más bien en las formas como llevan los candidatos cada candidatura. Mira, los elementos principales en los cuales la ciudadanía normalmente los analiza es lo que nosotros conocemos en marketing político, la marca personal, ¿sí? Luego vienen factores, por ejemplo, lo que tiene que ver más bien con las propuestas, y uno de los factores también importantes es la estrategia y cómo se aplica todo esto de lo que te mencioné en conjunto. Lo que crea este tipo de papeletas de 17 candidatos es desilusión, falta de representatividad. Los ciudadanos no se sienten representados
existe también una falta de atención, existe tanta información que lo intoxicas al ciudadano y el ciudadano normalmente tiende a ir de una noticia a otra y después empieza a caer en las fake news conocidas. Este tipo de candidatos que van a darnos más o menos unos 17 planes de gobierno que si tú lo visualizas desde que volvimos a la democracia en el 2021, el año que tuvimos más candidatos fue el 2021. Ahora tenemos uno más hasta el día de hoy. Entonces, esto no es bueno para la democracia, no es representatividad, porque este grupo inmenso de candidatos, como tú lo dijiste, que no tendrán ni siquiera el 1%, es muy posible que en las próximas fechas lleguen hasta el 0.03%, muchos de ellos, y lleguen a homogenizar todas las propuestas y estén hablándonos absolutamente sobre el mismo tema y toda la atención se traslade a estos 4 candidatos o a estos 2 candidatos que podrían polarizar la elección. Muy bien, permítame, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes, Fabricio. ¿Cómo está, Fabricio? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí los viernes tenemos como panelista a un querido amigo, Andrés Seminario, con quien yo tengo un habitual contrapunto, porque él sostiene, como es su deber y como es lo que sabe, el tema del marketing político, de tratar de manejarlo de tal manera que vendan al candidato de la mejor forma, que transmitan un mensaje, las nuevas redes, en los TikTok, en todo lo que se ha inventado ahora, que es casi como quien no está en eso, no está en nada, una campaña electoral. Pero ese tipo de comunicación, a mi entender, va en desmedro de la seriedad de la discusión para poder acceder al cargo más importante de la República. Y puede terminar siendo que no el más capacitado llegue a la presidencia porque tuvo un mejor asesor marquetero y el otro que tenía la mayor capacidad no la tuvo. Y eso termina siendo, y discúlpenme la palabra que voy a usar, la joda de nuestros países, en donde porque contamos con los mejores marqueteros para llevar a alguien que no tiene la capacidad de estar en la presidencia de la República, muchas veces tenemos los gobiernos que tenemos. No les estoy echando la culpa solo a ellos, también la tenemos nosotros, que nos dejamos guiar por ese tipo de información, ¿ya? Entonces, esta responsabilidad que tienen los que saben, los que hacen lo que usted hace, ¿no le parece que debería tener una dosis de mayor responsabilidad? Y así como el abogado es el defensor de su cliente, ¿ya?, y tiene que sacarlo libre o tiene que ver la menor cantidad de pena, el marquetero es el hombre que lleva a su asesorado a donde lo han contratado que lo lleve. ¿Hasta dónde están los límites de la responsabilidad de ustedes? Mira, nosotros tenemos un código de ética, como en toda profesión, y nosotros estamos, en cierto modo, con una obligación moral de las fake news evitarlas, sí, no meternos en cuestiones de carácter religioso, racial o de otro tipo en contra de un género específico y una serie de elementos, ¿no? Y proponer una campaña. Creo que como el doctor, si el doctor utiliza el bisturí para matar, lo puede hacer, ¿no? Y también el bisturí también sirve para una cirugía y que el paciente resulte vivo. En este caso, el paciente es la ciudadanía, pero tenemos una ciudadanía que muchísimas veces vive en una cultura, y yo te lo puedo ser muy sincero, una cultura de corrupción, ¿sí? La cultura de corrupción no se debe únicamente al político que está en la asamblea, sino se debe al ciudadano que le paga a la gente de tránsito, se debe al taxista, si te pongo un ejemplo, que mueve el taxímetro para cobrar más, se debe a las personas que encuentran algo y se toman ese tipo. En esa cultura, normalmente estos candidatos tienden a ser más prolijos, ¿sí? Y el populismo tiende a corromper el sistema democrático, un sistema bastante mal hecho, ¿no? Un sistema hecho a la medida de ciertos personajes y también en contra de los que podrían constituirse esos candidatos que nosotros buscamos, que serían los ideales. Pero te soy muy sincero,
en la marca personal de un candidato es muy complicado que nosotros le pongamos una armadura al candidato y el cuerpo de él se adapte a esa armadura. Más bien es al contrario, una campaña exitosa normalmente se adapta al cuerpo del candidato, ¿sí? Y en base a elementos como el clima político, en base a elementos como con quién está, contra quién está peleando y para qué lo hace, se van respondiendo algunas cosas que en la estrategia nos permiten ir. Pero no solamente somos los marqueteros, sino que existen elementos que también pueden llegar a influir en la decisión de una elección, que es el factor económico, ¿no? Creo que es una de las cosas elementales. El factor económico ha permitido que básicamente las redes sociales se creen espirales de silencio donde solamente se habla un candidato y ya no como antes, donde otros candidatos tenían una mayor oportunidad de que todo lo que ellos producen se vuelva viral, ¿no? El mismo sistema político está hecho a la medida de ciertos partidos políticos y también algunos candidatos. Entonces, hay una serie de elementos que se van corroborando y que pareciera que únicamente los que hacemos el marketing político tendríamos algún tipo de responsabilidad. Yo por eso comencé diciendo que no era eso a lo que yo iba. Voy a tomar tu ejemplo, el del doctor, y resulta que a una emergencia de un hospital llegan 2 heridos graves. El uno es un delincuente y el otro es una persona de bien. Y resulta que hay 2 cirujanos, pero resulta que el mejor cirujano es el que atiende al delincuente y lo salva, y el otro que no tiene toda la pericia no le va muy bien con el otro accidentado. Entonces, a ese es el ejemplo que me quiero enfocar, ¿ya? ¿Cuál la responsabilidad? Y no me refiero a los códigos de ética y todo eso. Debe de haber algo que les diga a ustedes en algún momento: yo te puedo hacer presidente, pero mi responsabilidad llega hasta ahí. Claro, la responsabilidad de nosotros los ciudadanos es de saber escoger, pero ¿en dónde están ustedes cuando hacen el producto y le dicen, no digas esto, mejor dilo de acá, que no es tu fortaleza, cállala, esto que es tu fortaleza, dilo, esto de aquí mejor trátalo de esta manera? Casi como que van adecuando el discurso para que sea digerible y vendible. Mira, el médico, cuando seguimos en el mismo ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Este alimento es bueno, este alimento no es bueno, ¿no? El director técnico, cuando te dice, esta jugada va a meter gol y esta jugada en equipo, sí, posiblemente demore un poco más. Al final, quien decide, ¿sí? Y quien pone todos estos elementos sobre la mesa para que decida es el paciente, y en este caso, si hacemos la analogía, es la persona que te contrató, ¿sí? Entonces, esta persona es la que toma las últimas decisiones, porque una cosa es estar fuera de la cancha y otra cosa es hacer las jugadas dentro de la cancha. La influencia de la estrategia política, que es lo que nosotros hacemos, influirá en un 33%, de ahí depende la marca personal, depende lo que es, si podríamos decir, el oro en bruto, ¿sí? Del candidato para poder ganar. Hay unos candidatos, ¿sí? Que necesitan un tiempo bastante largo para una formación, porque el liderazgo no es algo que todos los candidatos nacen. Y la otra parte es fundamental, es la parte política, ¿no? En cuanto a las decisiones, las alianzas y todo ese tipo de elementos. Nosotros somos apenas un elemento pequeño, ¿sí? Como en todo tipo de enfermedad, para curar al paciente se necesita una buena alimentación, un buen tratamiento y una cirugía bien hecha. Nosotros hacemos la cirugía y les decimos cuál es el plan. Quien elige y quien escoge qué decisiones tomar y cómo pueden afectar a la democracia no somos nosotros, son los candidatos, ¿no? A Bolo San Martín, pero déjeme darle la bienvenida a mis 2 compañeros que se acaban de integrar a la mesa de diálogo en su orden. Javier Segarra, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Y Eduardo Mendoza, buenos días. Buenos días, queridos amigos. Enrique, por favor. Gracias, Ramiro. Sí, yo tenía una pregunta para Fabricio. ¿Cómo elaborar un plan de gobierno en un país de conflicto, un país en guerra?
El presidente lo ha dicho y en los exteriores veía varios artículos del diario El País de España, por ejemplo, y aquí también en la región, cómo es posible gobernar en el Ecuador en un país en guerra. Y a mí lo que me llama la atención, Fabricio, yo sé que usted es un estratega en campaña electoral y digital, pero mi pregunta es, ¿se dan cuenta los candidatos de que no es una guerra convencional? Esta no es una guerra, diga usted, de Rusia-Ucrania, no. Esta es una guerra donde el enemigo no está afuera, el enemigo está adentro y tiene múltiples rostros. ¿Cómo yo le digo y convenzo a mi electorado de que van a mejorar las cosas, va a haber una estrategia para combatir la inseguridad? Porque Fabricio y usted mejor que nadie sabe, si no hay seguridad en un país, estado o nación, yo no puedo hablar de economía, yo no puedo hablar de salud, yo no puedo hablar de educación. Y menos de emprendimiento. Esa es mi inquietud, Fabricio. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Bueno, una de las cosas fundamentales en las cuales se tiene que trabajar y cuando hay un plan, nuestro Código de la Democracia establece algo muy general en cuanto a la presentación de los planes de gobierno, ¿sí? De todos los candidatos. Quizás muchos de ellos hacen planes generales, ¿sí? Con el fin de después no verse inmiscuidos en cuestiones de revocatoria del mandato, ¿sí? Entonces, estos planes generales normalmente no dicen nada, ¿sí? Ni tampoco llegan a una estructura que nos permita ver una misión y visión del país que queremos, ¿no? Para que se arme una narrativa que la gente se pueda unir y podamos construir eso, ¿no? Como en otros países existe, en otros países como Estados Unidos es la democracia, la libertad. Por eso luchan y por eso incluso invaden países, ¿no? Y todos están atrás de eso. En nuestro país, estos planes son planes electorales, ¿sí? Planes mal hechos, donde muchísimas veces lo que proponen estos candidatos, ¿sí? En ese plan no coincide con lo que proponen en todos sus spots y todas sus cuñas radiales o cualquier otro medio propagandístico. Y eso es malo, porque si el ciudadano, ¿sí? Encuentra que muy probablemente no lo va a hacer, incluso ni siquiera los consultores van a poder investigar más de 17 planes de gobierno, encuentra que esto no coincide con lo que ellos presentaron en el CNE, después, ¿cómo puede reclamar? ¿Cómo puede hacer una revocatoria del mandato? Entonces, yo creo que una de las cosas que se tiene que reformar es que si existe una cuña, existe un spot o existe cualquier elemento propagandístico durante la campaña que no esté establecido en el plan electoral, pero que sea ofrecido por el candidato, tiene que ser evidencia para que este candidato después pueda ser revocado el mandato. Revocar el mandato, me van a decir, esto va a ocurrir en cada momento, que no. Entonces no lo hagamos. En Colombia es normal. En Colombia los sacan a los 2, encuentran las urnas que fueron mal contadas, los sacan al año. Están haciendo las cosas como se debe en un Estado de Derecho. Y es un país que está también en guerra, ¿sí? Pero no se da la propaganda que nos hemos dado tan mala, ¿sí? De declarar ante el mundo que seguimos en guerra y con cifras de turismo que siguen bajando. Visitas el país vecino y encuentras a la policía en la calle, encuentras a los militares en todos los lugares, ¿sí? Y el turismo no solamente ha crecido desde el 2007 hasta el momento en más de 3,5 millones, ¿sí? Sino que sigue en aumento. Entonces, algo están haciendo bien y es uno de los ejemplos que tenemos que tomar para no ver tan lejos a Europa u otros países que tienen realidades totalmente distintas en su cultura. Javier Segarra, por favor. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias Enrique. La verdad es que cuando uno analiza las estrategias de campaña, de lo que uno ha podido observar, vivir frente a esta situación de los candidatos a cualquier dignidad de elección popular, uno se pregunta, bueno, lo que puedan prometer es una cosa y lo que puedan hacer es otra. Y normalmente esa balanza se genera con un desequilibrio total en hacer las cosas. Las redes de alguna u otra manera juegan un papel fundamental hoy en día, nos guste o no nos guste, hay un electorado que de alguna forma se ve influenciado en ese sentido. ¿Se debe manejar con gente que sepa de redes sociales o simplemente es cuestión de hacer un TikTok y punto?
Mira, normalmente la estrategia, para que todos los ciudadanos Ujú. entiendan, no es todo, no es todo lo que aparentemente parece. La estrategia, para decirlo más claramente, es el camino que se toma para llegar a un objetivo. Si la estrategia está mal diseñada y yo quiero irme de Quito a Guayaquil y tomo el camino errado, posiblemente yo llegue a Huaquillas, ¿sí? Y todo el trabajo que se haya invertido y todo el dinero que se invirtió, es muy posible que lo pierdan. Muchos candidatos en Ecuador no hay la cultura de contratar investigación, ¿sí? Que son fuentes cualitativas y cuantitativas para hacer la estrategia, mezclado con elementos históricos, culturales, comportamientos electorales y otra serie de factores que te permiten saber cuál es la narrativa que tienes que imprimir en una campaña electoral. Entonces, si nosotros entendemos qué es la estrategia, vamos a ir hasta Guayaquil tomando la vía correcta y vamos a saber dónde está la primera gasolinera para no quedarnos sin combustible. Vamos a ir con llantas de emergencia y vamos a tomar todos los elementos que la reglamentación nos establece, como lo decía anteriormente en el campo de fútbol, ¿sí? Hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer en esa estrategia. Entonces, una vez que entendamos eso, el candidato tiene amplias posibilidades de ganar con una buena estrategia. Pero todavía no hay esa cultura, no hay esa cultura ni siquiera en la administración de gobierno de que nuestros gobernantes tengan una estrategia para llevarnos a un objetivo en común. De hecho, la pirámide de la estrategia que se debe analizar siempre por parte de los candidatos es establecer justamente la estrategia, la ejecución y los propósitos, o el propósito, la estrategia y la ejecución. Así es, así es. Una de las cosas es que una estrategia, como decía Napolitano, resiste una mala campaña. Y Ujú. una mala campaña me refiero a una campaña que en lo táctico, por ejemplo, que ya viene lo que son los spots, que viene lo que son todo lo que tiene que ver con cuñas, resiste. Entonces, podemos decir que la estrategia es la parte medular de la marca personal del candidato, también de la propaganda política y la propaganda que tiene que hacer durante la campaña. No tiene que ser simple publicidad, ¿sí? O simple pirotecnia para ir a hacer o dejar cualquier mensaje. Tiene que ser una propaganda que tenga un objetivo, que cambie una actitud y un comportamiento en el electorado para lograr, ¿sí? Capitalizar todo lo que se está haciendo en esa campaña electoral. Entonces, hay muchas cosas que entran dentro de una campaña electoral. Valores, principios, misión, visión por sobre todas las cosas para poder lograr los objetivos. Esa es parte de la narrativa. Ajá. Ahora las narrativas, ¿sí? Normalmente tienden a ser no de la misma forma como solían ser. Un inicio, un nudo y un final. Muchísimas veces las narrativas empiezan en un final, en un nudo y terminan en el inicio, o son tan disparatadas como las de Donald Trump, ¿sí? Que logran captar toda la atención y que logran crear espirales del silencio y manejar toda la agenda setting para ahorrar muchísimo dinero a los que hacen de candidatos como lo hizo Donald Trump en la elección primera que él tuvo. Para darte un ejemplo, él hizo todos estos disparates y todo este tipo de narrativa, Uh-huh. ¿sí? Con volver América grande otra vez, como lo hicieron en los años 70, otro presidente que logró ser, obviamente, presidente de los Estados Unidos. Él logra recuperar todo eso, pero logra mezclar una narrativa fuera de todo tipo de cosas. Invierte menos que los Clinton, pese a que tiene más plata, y después consigue menos votos, pero en los colegios electorales logra la victoria en Estados Unidos. Entonces, son narrativas que llevan valores, son narrativas que llevan objetivos, son narrativas que siempre van a tener un enemigo, ¿sí? Para saber contra quién se pelea, y van a ser una serie de elementos que le van a dar un arquetipo a ese líder. Fundamental son los facilitadores ¿Facilitadores en qué sentido? para la Perdón, intención no estratégica. Facilitadores son, si lo entiendo en ese sentido, son las personas que van a ejecutar y que van a Claro. hacer los nexos en diferentes cosas, Es ¿no que es le cierto? pregunto No, eso, no. Fabricio, porque sin eso no hay, pues.
Claro, o sea, el equipo es fundamental, ¿no? Por eso una cosa es que te den un papel escrito, unas 40 hojas donde esté la estrategia, y otra cosa es ya la gestión estratégica, ¿no? La gestión estratégica es uno de los elementos sumamente importantes para que todo este tipo de cosas se vayan dando, que son los facilitadores, como tú los dices. Le doy paso a Eduardo Mendoza para que continúe con el diálogo, Fabricio. Eduardo. Fabricio, gusto de saludarlo. Buenos días. ¿Cómo le va? Escuchando todo lo que estamos conversando, me viene a la mente algo. Comenzaron de un tiempo acá dos cosas. Primero, a salir encuestas y encuestas. Pero muchas de esas encuestas parecería que tienen objetivos partidistas más que políticos, ¿no? Unos ponen a unos, a ver, digamos la plena, siempre hay dos primeros, pero entre el tercero y el quinto varían, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que con esta situación cambian el tercero, el cuarto y el quinto en unos, el quinto, el cuarto y el tercero en otras. Y finalmente, ¿no le parece a usted que estamos demasiado pronto para hacer una encuesta real cuando no hay ni siquiera papeleta, cuando no sabemos si van a ser 17 o 14 o 13 o 16 binomios? Eduardo, y tu pregunta es muy oportuna, y estas encuestas no son casuales. Estas encuestas normalmente surgen un mes antes de que se inscriban los candidatos, o surgen, sí, inmediatamente ya cuando inicia la campaña. Entonces, tienen momentos puntuales en los cuales tienden a influir, pero su influencia a la final no es tan importante como los candidatos piensan dentro de toda su vanidad. Estas encuestas, muchísimas veces, y como no está arreglado, insisto, el código de la democracia con todas sus imperfecciones, no está arreglado quién la paga. Nunca nos ponen en la ficha técnica. Vivo diciendo esto, Fabricio, que no se controla la fuente. Es facilito controlar las cuñas en los medios reales. En los otros, no, pero la fuente de los partidos no se sabe. Así es. Mira, muchísimos de nosotros estamos autorizados de hacer encuestas, incluso hemos sido registrados ya. Claro. Pero las tentaciones son muchas y los ofrecimientos son muchos. Y estos señores, ¿sí?, no les importa y sin ningún tipo de escrúpulo mandar una encuesta así. Una encuesta a nivel nacional más o menos te cuesta unos 18,000 a 20,000 dólares. ¡Qué bárbaro! 18,000 a 20,000. No es un monto pequeño. No es pelo de rana. No es pelo de rana, así es. Exactamente. Segundo, y estos señores incluso se ponen la soga en el cuello porque después te dicen que más o menos el 70% de los votantes están indecisos, pero no te ponen los indecisos dentro del diagrama en el cual están todas esas barritas de quién va primero y quién va. En verdad estamos viendo dentro de un 40%, estamos viendo que le pertenece un 30% a Noboa, un 29, 28% a Luisa y el resto. Es que esa es la verdad, porque todos los ponen a los dos primeros, es correcto. Lo demás está, así es. Te encuentras con una realidad totalmente distinta y ves que el comportamiento de Noboa, ¿sí?, ha ido bajando desde que empezó 4 puntos, ¿sí?, en aprobación, 4, y ahora le encuentras con un 32%. Entonces, te puedes saber que un comportamiento así no coincide con lo que te dicen las encuestas, que se pueden a pelear entre ellas, y encuentras algunas cosas que te dan ya guías de que obviamente las están haciendo con algún tipo de intención. Principalmente las encuestas sirven para mover el voto duro. Sí, al resto de la gente no le importa, ¿sí? A veces tienen un impacto un poco más fuerte, pero son parte de la campaña electoral. Sin embargo, quien las paga tiene que estar arreglado. No podemos tener un señor que cada mes nos saca una encuesta de 20,000 y supongo, y habla muy bonito el español con la Z, pero nos saca cada mes una encuesta que cuesta más o menos unos 30,000, supongo que les tiene que cobrar. Entonces, tenemos que saber esa fuente de quién está pagando. Sí, y otra cosa más, además de lo que tú dices que sirve, Fabricio, con toda realidad, también sirve para recaudar fondos, pues, ¿no? Porque si tú estás en mejor puesto, mira, yo tengo un chancecito más, he subido, la verdad que es otra forma más de deslegitimar la democracia, porque la gente se fastidia, pues no cree en la encuesta. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirlo, léanlas, porque tienen que leerlas, pero no
es lo que está pasando. Una encuesta real recién, y mira con esto, a ver, ¿cuándo podemos ver realmente una encuesta seria que tenga capacidad? ¿Cuándo podría ser? ¿En qué fechas? ¿En enero, en diciembre? ¿Cuándo sería? Una encuesta que ya tenga, hay variables que la gente tiene que entender, ¿sí? Que comparen unas cosas, son pequeños cruces que les voy a dar unos tips, ¿sí? Si ustedes ven una aprobación, ¿sí?, altísima, no piensen que eso representa la intención del voto. Son cosas muy distintas la credibilidad y la aprobación. Sí, señor. ¿Sí? Segundo, una encuesta, cuando tenga más o menos el 70% de indecisión entre uno o dos candidatos, ¿sí?, no la tomen en cuenta, todavía no nos dice absolutamente nada. Recuerden que más o menos el 30% decide su voto con unos 5 días de anticipación e incluso un 10% decide al momento que está al frente de la papeleta. Así de volátil es nuestra democracia, ¿sí? Entonces, tendremos en cuenta una de las cosas más fundamentales, ¿sí? Estas encuestas en la ficha técnica que nos digan quién las paga. Si no nos dicen quién las paga, pónganse a dudar, ¿sí? Y pónganse también a repreguntar muchísimas cosas cuando hagan un buen cruce. Querido Fabricio, una pregunta final, tenemos 1 minuto y medio. Explícale, yo lo sé, a la audiencia, cuál es la diferencia entre una encuesta y un tracking poll, porque son diferentes y la gente las confunde, si eres tan amable. Mira, normalmente los tracking poll, ¿sí?, son cuestiones que se convierten a la final en una encuesta, las utilizan muchísimo, ¿ya? Pero se la hacen por día. Día, 1, 2, 3, 4, 5. Se sacan, por ejemplo, quiero 400 muestras, digamos, un caso de una ciudad pequeñita que se necesita unas 400 o 450. ¿Sí? Eso te dice el comportamiento de un día después del debate, al día siguiente pasó algo, no sé, se murió X persona, o al día siguiente pasó algo. ¿Sí? Eso se suma y se crea una encuesta, ¿sí? Y de ahí nosotros sacamos algún tipo de mediciones que nos da un comportamiento. Entonces, son secuenciales, son por fechas separadas, y una encuesta normalmente termina después de un tracking, que es como normalmente las unen, ¿sí? Entonces el tracking son muestras que van a formar una encuesta. Por eso se hacen tanto, como bien citas tú, los días posteriores, finales de la elección. Se va midiendo el día, ¿verdad? Se va midiendo día por día. Exactamente, se hace el día 1, el día 2, día 3, día 4, día 5, porque no podrían levantar, en un solo día no podrían levantar más o menos que una encuesta nacional, más o menos con un margen de error aceptable, ¿sí? No la podrían levantar en un solo día, sino se lo va haciendo día por día, y eso te da una secuencia de cómo va la intención del voto, y más aún cuando la elección es bastante reñida. Fabricio Betancur, agradecerle como siempre su amabilidad, tu sensibilidad y agradecimiento nuestro por estar acá y compartir tus conocimientos y aclarando muchas cosas interesantes para la audiencia. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Para ponernos muchas gracias. Sí, sí. Son las 8:42 de la mañana. No, ya está todo.